Minutos. Vamos a comenzar la clase con 172 estudiantes dentro de la sala virtual. Vamos a retomar la clase precisamente en la diapositiva número 66, que era en la que nos habíamos quedado. Vamos a pedir autorización aquí para empezar a grabar. A ver si nos ven. Permítanme. Aquí estamos. ¿Me escuchan ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, sí se le escucha. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, antes de empezar la clase, quiero decirles que vamos a establecer como mecanismo más seguro y directo para sus solicitudes de examen extemporáneo y de revisión de exámenes, el correo de Google Class. Ahí mismo en donde les enviamos los tests y les subimos documentos, ahí es donde nos deben escribir, para que nosotros conozcamos quiénes son los que necesitan examen extemporáneo y quiénes son los que necesitan revisión. Hoy recibí 3 revisiones que me los envía la coordinación del programa. No sé si lo dirigieron ahí porque pensaron que nosotros no nos podíamos enterar, pero el correo en donde tenemos comunicación es el de Google Class. Ahí mismo donde nosotros les escribimos, ustedes nos pueden escribir. Entonces esa va a ser directo, porque lo que sí puede pasar es que un día la coordinación no nos escriba a nosotros y nosotros no nos enteremos. Entonces es más seguro que ustedes lo hagan directo, por favor. Yo creo que eso no lo habíamos aclarado desde el principio y por eso entonces lo hago ver ahora, para que eso no vuelva a suceder. Hay unas solicitudes, 3 solicitudes de revisión de examen, una que me llama mucho la atención, de un estudiante como que si supiera en qué orden van las respuestas, es lo que me da a entender, que hay un error, dice él, en la pregunta número 6. Doctor, el examen ya se lo resolví porque estaban teniendo dudas, que contestaron mal, por ejemplo, la de excusas, en recusación ponían excusas, y al final tienen una mala, tienen varias malas, pero querían sacar los 30 cabales, y la mayoría son de la sección D, no es la sección C. Y el correo que mandaron a coordinación es que la facultad ese para que le hagan llegar a ellos la excusa y luego se la envían a usted. Ese fue el procedimiento que la facultad publicó ayer, creo yo, o antier. Bueno, indistintamente de lo que la facultad haya hecho llegar, como tenemos libertad de cátedra, yo puedo pedir que me lo manden a mí directamente. Porque es más sano para los estudiantes, es más saludable para los estudiantes, más directo, que llegue a tiempo. Entonces, aunque haya alguna disposición, la cual respetamos, por supuesto, pero yo puedo pedir que me lo manden a mí directamente. Así que ese es el ruego. Aunque no sean los estudiantes de esta sección, entiendo, los que están pidiendo la revisión, pero sí me llamó la atención que había un estudiante que daba a entender que sabía en qué posición iban colocadas todas las respuestas correctas. Por eso me llamó la atención esa solicitud de revisión especialmente. Por supuesto que todo el mundo tiene derecho a pedir revisión si así lo desea hacer. Nosotros no vamos a negar ninguna. Solo me llamó la atención ese detalle. Otro detalle que me llama la atención es que en plataforma ustedes saben que hay una función que califica automáticamente. Nosotros le hacemos saber a la plataforma cuáles son las respuestas correctas y la plataforma califica. A los 5 minutos del examen ya tenemos las notas. Es bien difícil que las máquinas se equivoquen. Más difícil que lo que nosotros, sí, como humanos nos podemos equivocar. Más cuando calificábamos aquellas tendaladas de exámenes, ¿verdad? Yo calificaba 400 por parcial. Tenía que dedicarle semana y media y calificar unos 20 diarios para no ser injusto. Porque si calificaba los 400 en un día, podía ser que me equivocara más. Podía equivocar si calificaba 20 diarios. Entonces, claro, pues, por favor, usen el correo directamente con el profesor. Porque si lo hacen pasar primero por la coordinación, es doble esfuerzo. Cuando me lo pueden hacer llegar directamente a mí, por favor. Muy bien, entonces empecemos. Hoy no podemos usar los audífonos porque algo pasaba acá.
ves que conectaba los audífonos, parecía que Zoom se iba del aire, así que ahora que ya estamos, aprovechemos. Según su servidor, nos quedamos en la diapositiva número 66, que era lo relacionado con la demanda y su clasificación todavía, pero en lo específico relativo a la omisión de requisitos. Si ya esta diapositiva la discutimos, me lo hacen saber. Si no, de aquí arranco en adelante porque tenemos bastante contenido para el día de hoy. Vamos a tratar de aprovecharlos, por lo menos 55 minutos. En el caso de la omisión de requisitos, aquí hay un aspecto importante que yo quisiera que ustedes tengan en consideración. Como ya explicamos, el proceso es poco formalista o antiformal. Es sencillo, por supuesto, es impulsado de oficio y por consiguiente la inobservancia de los requisitos que ya vimos normados en el artículo 332 del Código de Trabajo no supone para el juez la facultad de poder rechazar in limine el contenido de una demanda que no cumpla con los requisitos. In limine quiere decir que lo rechaza sin más trámite, como se hace en el procesal civil, en donde si una demanda no cumple con los requisitos en virtud de que allá rige el principio de formalidad, contrario a como aquí rige el de antiformalidad, entonces allá el juez sí tiene la facultad de rechazar de entrada. Es más, hay tribunales en donde le buscan defectos a las cosas, hasta por falta de ortografía, y aquí no. Eso no se puede por virtud de que como el proceso está precisamente ilustrado del principio de poca formalidad o antiformalidad, entonces el juez no tiene facultad para rechazar in limine, aunque haya ausencia de algunos requisitos, y estos puedan ser esenciales o puedan ser secundarios. Lo que tiene que hacer el juez en todo caso, es resolver, ordenar al actor que subsane los defectos, errores u omisiones en los que haya podido incumplir previo a darle trámite a la demanda. Eso quiere decir que el juez va a dictar una resolución en donde le hace ver que antes de impulsar el trámite del proceso cumpla con subsanar los defectos, errores o omisiones, y le cita en donde encuentra él los defectos, errores o omisiones que deben de ser subsanados previo a empezar el juicio. Una vez el actor subsane estos defectos, errores o omisiones, entonces el juez ya dicta la resolución en la que da trámite a la demanda, señala día y hora para la comparecencia de las partes a juicio oral, tiene por ofrecida la prueba y vámonos para el juicio, pues. Pero antes se corrigen estos defectos, errores o omisiones. Como parecía, según el relato de algunos tribunales de trabajo de hace algunos años, que habían actores que dejaban abandonadas las demandas después de que les hacían saber los tribunales que debían de omisiones de requisitos. Entonces los tribunales empezaron, sin que lo diga la ley, eso lo hago ver, porque creo que lo dije al principio, una cosa es lo que dice la ley, que es lo que debiéramos de hacer, y otra cosa es lo que en la práctica a veces se hace, que no debiera. Ante esa justificación, los tribunales de trabajo empezaron a fijar el plazo de 3 días, los actores que no hubieran cumplido con los requisitos, donde hubieran omisiones, defectos o errores, para que dentro de esos 3 días cumplieran con corregirlos, bajo apercibimiento de que si no lo hacían, entonces eso legalmente no es posible. Yo lo quiero hacer ver desde ahora, porque aunque los tribunales o algunos tribunales lo hagan, eso no es legal posible, porque así como no hay facultad para rechazar in limine, tampoco hay facultad para archivar la demanda. Mi derecho, como ya lo he explicado yo aquí, y he venido resaltando todos los periodos de clase sobre eso, se mantiene instaurado una vez presenté la demanda. Mi demanda no se puede caer por ausencia de requisitos, o porque yo no me apure en subsanarlos, porque mi derecho está instaurado. Entonces lo haga yo dentro de los 3 días en que me dicen los juzgados que lo debo de hacer, o lo haga después, de todas maneras el trámite de mi demanda debe continuar. Una vez yo cumpla con subsanar los defectos, errores u omisiones en que yo haya podido incurrir cuando elaboré y presenté la demanda, el trámite del proceso debe seguir, debe impulsarse a partir de que ya corregí todo. Entonces debe dictarse la resolución en donde se señale el día y hora que las partes comparezcan a juicio oral y seguimos adelante. Eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Porque incluso ha habido algunos abusos en los departamentos en donde no solo les fijan ese plazo de 3 días, sino cuando no se cumple
con corregir los defectos, errores o omisiones dentro de esos 3 días, sobreseen el trámite del proceso, y eso es absolutamente ilegal. Eso no se puede hacer por ningún motivo. Licenciado, perdone la interrupción, perdone, Sí. es que fíjese que estaba revisando, me llamó la atención el contenido de lo que está explicando, y no? estoy revisando mis notas, y ciertamente nos tocaba la diapositiva número 59. Es que cuando nos quedamos en que íbamos a iniciar la demanda, precisamente, pero todavía no habíamos llegado aquí. Ahorita ya revisé, nos compartió finalmente licenciada Cántara, y pues según mis notas, no sé si me corrigen los compañeros, nos tocaba la 59, perdone. No, pero no podíamos estar tan atrás, porque sí empezamos a ver la demanda y su clasificación. La clasificación. Sí empezamos a ver la demanda. Sí, Sí tiene razón, fue la última clase que dijo que no iba a entrar al examen. Exactamente. Perdóneme, licenciado, disculpe, sí, yo revisé mi nota de resumen para estudiar para el parcial, ahí fue donde me equivoqué. Lo siento, disculpe. No tenga pena. Bueno, entonces, estamos claros en esto, ¿verdad? La omisión de requisitos no supone para el juez la facultad de rechazar la demanda, en primer lugar, ni mucho menos de sobreseerla si el actor no cumple con subsanar esos defectos, errores o omisiones dentro del plazo que él le quiera poner, porque ese es un plazo que él le quiera poner. Hace 15 años el plazo no existía, simplemente el tribunal dicta la resolución ordenando que previo a darle trámite a la demanda se subsanaran los defectos, errores o omisiones, y hasta ahí no hay ningún plazo, porque no lo hay, la ley no lo dice. Hoy ellos lo señalan supuestamente porque hay actores que abandonan sus demandas, pero lo importante es que se cumpla o no con subsanar esos defectos, errores o omisiones dentro de ese plazo, la demanda tiene que continuar su trámite, porque no existe la posibilidad de rechazarla y de sobreseerla por no haber cumplido con subsanar los defectos, errores o omisiones dentro del plazo que los tribunales antojadizamente hayan podido señalar. Muy bien. Ahora, lo que ya decía es lo que recoge esta lámina, que ante la imposibilidad que tiene el juez de rechazar la demanda in limine por no haber cumplido en el planteamiento de la misma con los requisitos que manda el 332 o por no haber cumplido con subsanarlos después de que se le dictó la resolución en la que se le fijó el plazo para que cumpliera, lo importante de esto es que la demanda se mantiene instaurada. Aunque yo la haya hecho mal, haya omitido una serie de hitos en su planteamiento, la demanda se mantiene instaurada, y cuando en algún momento los corrija, entonces se va a impulsar el proceso. Vamos a seguir adelante. Esto es importante porque aquí no opera la prescripción por ese motivo. Si me rechacé en civil, y lo van a ver ustedes, no sé si ya lo están viendo, si ya están viendo la demanda en el civil, en el procesal civil, pero si me rechazan la demanda, si estuviéramos en el proceso civil y me rechazan una demanda por omisión de requisitos, yo la puedo volver a promover, pero lo que tengo que observar es que el plazo de prescripción dentro del cual debía haber ejercido el derecho que expongo en la demanda no esté prescrito, lo cual es un poco difícil, tomando en consideración que como buenos chapines, normalmente cuando ya está por vencer el plazo presentamos la demanda. Y entonces si estamos en civil, está por vencer el plazo, presentamos la demanda y la presentamos mal hecha, con omisión de requisitos, cuando venga el rechazo, la podremos volver a elaborar, pero lo que habrá que cotejar es si el plazo no está prescrito por operado la prescripción. Podemos volver a presentar la demanda, pero el plazo está prescrito, el plazo dentro del cual debíamos de presentarla, y entonces no sirve de nada. Eso es lo que no puede pasar aquí, en el derecho procesal del trabajo, y específicamente en el ámbito del juicio ordinario. Porque al no poder rechazar el juez, la demanda se mantiene instaurada. Y el ejercicio del derecho fue también en tiempo, con lo cual no puede haber en ningún caso prescripción por omisión de requisitos, porque no va a haber rechazo y la demanda se mantendrá instaurada, y nuestro derecho ejerce el plazo dentro del cual debíamos de haberlo ejercido. Ahora bien, la demanda puede modificarse, y puede modificarse por un cambio de demanda, lo que supone que hagamos una sustitución del contenido que originalmente tenía la demanda cuando la presentamos, o bien puede modificarse por ampliación,
o por reducción. En el caso de la sustitución de la demanda, que es donde decíamos que se impone el cambio de lo originalmente puesto la demanda por otros hechos totalmente diferentes, por eso dice cambio o sustitución de la demanda. Como dice la lámina, se produce cuando los términos en que originalmente se redactó la demanda, relativos al objeto sobre el que se promovía y las pretensiones que con éstas se perseguían, se cambian por otros. Es decir, se cambia todo el contenido de la demanda. El objeto, los hechos, las pretensiones y, por supuesto, las peticiones. Por eso es un cambio de demanda. En este caso, dice, existirá la obligación del actor de adecuar todos los demás términos de la demanda a los cambios que se introduzcan. ¿Qué ejemplo podría ser aplicable a este caso para poder graficar que ustedes lo entiendan más fácilmente? Por ejemplo, una demanda que originalmente fue presentada buscando que se declarara nula la terminación del contrato de trabajo y posteriormente hacemos una sustitución de demanda donde ya no demandamos la declaración de nulidad de la terminación del contrato de trabajo, sino demandamos que se declare despido directo e injustificado. Ahí son otros hechos. Es otro objeto. Cambiamos el contenido original por este otro. Y ahí se está dando una modificación de la demanda por sustitución o cambio, que es el primer caso al que se refiere esta diapositiva que estamos estudiando en este momento, ¿verdad? El cambio, sustitución de la demanda, que es la primera forma en que podemos modificar la demanda. Buenas noches, licenciado. Le saluda Adelante. Jonathan Castañeda. Adelante, Jonathan. Solo para exponerle, yo tengo mi caso en la cual yo presenté una demanda en el 2016, en el mes de marzo. 2016 en contra del Ministerio de Gobernación en virtud de que en su momento me despidieron de una manera injustificada porque yo había trabajado como 011, después me pasé por contrato 021, siempre percibía mis prestaciones de ley, y en ese momento pues yo andaba de vacaciones y decidieron que ya iban a rescindir mi contrato y que me rescindieron, entonces presenté una demanda 2016. Esta es la fecha en la cual el abogado ni siquiera a la primera audiencia. Yo pedí únicamente mis prestaciones de ley, porque yo prácticamente iba a buscar otra oportunidad laboral, ya no ahí va. Entonces resulta que a tiempo que ha pasado y no hemos llegado a la primera audiencia, yo quiero cambiar, mejor pedir una reinstalación, ya no solo mis prestaciones. ¿Será viable esa solicitud a la hora de querer hacer el cambio de la demanda? Sí, como no se ha producido todavía la celebración de la primera audiencia de las partes a juicio oral, no hay juicio todavía al día y hora señalado en el que el juicio deba empezar, cuando debe el actor, mejor dicho, el demandado, como vamos a ver aquí, contra la demanda, entonces se puede modificar. Es decir, la oportunidad procesal para modificar la demanda, como lo vamos a ver aquí, la oportunidad procesal para modificar la demanda debe ser dentro de la primera audiencia a juicio oral antes de que se conteste la demanda. O la puedo modificar antes del día señalado para la audiencia. Eso quiere decir que si usted en este momento la quisiera modificar por cambio de solución, lo puede hacer. Ya. Antes de que llegue el día en que señala a juicio. Entonces, eso le va a dar tiempo al tribunal. Es más sano incluso ampliar la demanda por el motivo que sea, ya sea por sustitución, por reducción, por ampliación, con bastante anticipación al día y hora señalado para juicio, porque eso le permite al Tribunal de Trabajo resolver la modificación y notificarla con bastante anticipación también al demandado para no tener que suspender la audiencia si esta modificación se hizo dentro de la audiencia. El otro lado de la moneda, si yo modifico mi demanda por la razón que sea dentro de la audiencia antes de que conteste la demanda del demandado, porque eso lo puede observar, ¿verdad? En cualquier caso, antes de la audiencia o dentro de la audiencia, la demanda antes de que el demandado haya contestado su demanda. Si contesta la demanda, ya no se puede ampliar. La desventaja de ampliar dentro de la audiencia, como lo vamos, es que la regla impone que el juez suspenda la audiencia. A señalar otra en la que el demandado, mejor dicho, deba comparecer. Entonces ahí nosotros mismos demoramos si lo hacemos dentro de la audiencia. Así que si pensamos modificar la demanda, vamos a ver, y lo voy a sugerir yo cuando veamos el punto
procesal en la que se amplía más adelante, ampliémosla antes del día señalado para la audiencia de juicio oral, porque eso le va a permitir al juez resolverla con bastante anticipación, notificarla, y entonces esto va a suponer también que de que debe comparecer a la audiencia de juicio oral en la a contestar la demanda que ya fue modificada. Porque si lo hace dentro de la audiencia, entonces ahí se va a suspender la audiencia y se va a señalar una, y así como con los calendarios de audiencias, puede ser que se señale 6 o 8 meses después. Nosotros habríamos operado en contra de nosotros mismos, porque fuimos nosotros los que demoramos el proceso al hacer esa modificación de la demanda dentro de la propia audiencia y generar con ello la suspensión del juicio. Pero si se puede, en este momento es que usted puede hacer una modificación de la demanda por cambio. Hace el caso que acabamos de ver, de cambiar el contenido de la demanda. Usted demandó primero solo prestaciones retenidas y ahora quiere demandar, o va a tener que demandar, si lo, la nulidad de la terminación del contrato de trabajo, y como consecuencia de eso, de la nulidad, su restitución en el mismo puesto y condiciones de prestación de los servicios que venía desempeñando. Son objetos diferentes, son hechos diferentes, son pretensiones diferentes y son peticiones diferentes. Entonces ahí va a haber una modificación por cambio de la demanda, tal y como lo estamos explicando. Ahora bien, una última pregunta, licenciado. Fíjese, por el tiempo, el licenciado que me estaba llevando a mi caso como que no tiene mucho trabajo, no ha avanzado mucho en ese caso. Entonces, estoy viendo por cambiar de abogado. ¿No tendría ningún inconveniente en cambiar de abogado? No, usted puede modificar su asesoría en el momento que quiera, ¿verdad? Porque en este momento, no, cuando no se ha llegado todavía ni al día del juicio, no hay ningún problema. La sustitución de los abogados se hace así. En algunos casos, los colegas, cuando los juicios están bastante avanzados y la sustitución se da ya cuando prácticamente el juicio está por terminar, los colegas reclaman que les notifiquen a ellos primero del cambio antes de que el abogado sustituto sea a cargo del juicio, porque ellos reclaman que el cliente les pague antes de retirarlos, ¿verdad? Pero en este caso, que el juicio está empezando, usted puede hacer la sustitución también de su abogado asesor y pues nombrar otro para que sea el que le asista en el juicio. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Muy bien. Licenciado, disculpe, antes de que prosiga, perdone, digamos, bueno, yo como todavía no entiendo muy bien esta parte, pero digamos, para responder, ¿cuánto tiempo tiene el demandado para poder responder después de ser emplazado? Es que no hemos llegado ahí. Ah, perdón, ok, perdón, gracias. No hemos llegado ahí. Vamos a ver esos detalles cuando empecemos a ver las posibles actitudes que el demandado puede presentar, su obligación de comparecer a juicio. Ahí vamos a ver qué es el emplazamiento y vamos a ver el plazo mínimo que debe dar entre la noticia. Y ya después de eso, vamos a ver la celebración de la audiencia misma. Aquí no hay plazo para contestar como en el proceso civil, porque todo, como usted se debe recordar, que lo he venido explicando, todo dentro de la audiencia. Ahí sí, correcto. Va usted como demandada, si usted la demanda, ahí donde usted va a excepcionar, contestar, probar, todo lo hace dentro de la audiencia. Lo que el proceso como regla es que el demandado, previo a imponérsele la obligación de comparecer a juicio, porque es una obligación la que se le impone, como la vamos a conocer acá, no es una opción de si quiere o no ir, tiene que ir a juicio. Entonces, previo a eso, tiene que estar bien emplazado. Y bien emplazado quiere decir que esté notificado, ¿verdad? Bien notificado, aparte de cumplir con el régimen de notificaciones, que supone que se le notifique acompañándole a la cédula, la resolución y los memoriales de los que se originan o en los que recaen esas resoluciones, supone también que medie el plazo mínimo entre el acto de la notificación de la demanda y la celebración. Pero a eso se refiere, no se refiere a que ese es el plazo en el que necesariamente va a contestar, porque si al demandado le pueden notificar meses antes de la audiencia, y ahí estaría cumplido de sobra el plazo del emplazamiento que norma el 337 del Código de Trabajo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos mejor despacito, porque si no nos podemos... Gracias, Lic, perdón, entonces. Máxime que no tienen el soporte, porque me gustaría saber, el proceso, bueno,
Sí, ahorita vamos a entrar a ver eso. Lo que pasa es que estamos viendo la parte doctrinaria primero. Él nos está reforzando la parte general del proceso y aquellos conceptos que son fundamentales y los principios, pero no hemos entrado todavía ahorita vamos a hacer eso, de entrar a la demanda. Bueno, cuando lo vean ahí seguramente van a ir ustedes recordando las cosas de las que yo estoy aquí hablando. Antes era mucho más fácil, ya se los he dicho, porque el procesal civil se recibía antes. Un año antes del procesal laboral ya habían recibido el procesal civil, entonces ya venían con conceptos conocidos. Lo que ocurre aquí es que están entrando a las dos materias, están entrando completamente desconocidos de esto, no han visto nada parecido ni al procesal civil ni al procesal del trabajo antes. Bueno, reducción de la demanda. Esta es otra de las formas en que la demanda se puede modificar. Y como bien lo dice la diapositiva, esto solo se puede producir cuando no implique para el trabajador la renuncia a prestaciones o derechos cuya naturaleza es irrenunciable. El ejemplo es muy bueno leerlo. Dice, una reducción de la demanda fundada en renunciar al reclamo de algunas prestaciones irrenunciables que originalmente se habían reclamado. En este caso, la reducción será inadmisible, a menos que la renuncia se fundara en que las prestaciones ya fueron satisfechas o pagadas. Es decir, a lo que se refiere esto es a que yo puedo reducir las pretensiones que expuse originalmente en mi demanda solo y si, por ejemplo, me he dado cuenta que estoy reclamando dentro de la demanda prestaciones que pagadas, por ejemplo, ¿verdad? No puedo cobrarlas 2 veces. Entonces, comparezco a reducir mi demanda sobre la base de explicarle al juez que varias de las prestaciones que originalmente reclamé ya me fueron pagadas, catado, y que entonces, por razón de eso, y entendiendo que no las puedo cobrar 2 veces, reduzco mi demanda en relación a que tales y tales y tales prestaciones ya me fueron pagadas y por lo tanto ya no puedo reclamar sobre las mismas, por lo cual solicito que se tenga por reducida mi demanda en relación al reclamo que sobre el pago de esas prestaciones había presentado. Ahí estaría perfectamente bien, pero si en otro caso yo quiero renunciar a prestaciones cuya naturaleza es irrenunciable, solo porque sí, es inadmisible la reducción, porque si son prestaciones cuya naturaleza es irrenunciable dentro del contrato o relación de trabajo, no se admite que yo pueda renunciar. Recordémonos de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Entonces ahí el juez estaría impedido de aprobar una reducción de la demanda, de admitir que la demanda sea reducida sobre la base de que este actor renuncia a prestaciones o derechos que son irrenunciables. Ahí no podría admitirlo. Entonces ese sería el límite para reducir la demanda. Lo que significa que yo solo puedo reducir la demanda cuando se trate de prestaciones o reclamos que ya han sido cumplidos antes, ¿verdad? Y que por alguna razón el actor no se dio cuenta de que ya estaban satisfechos y presentó el reclamo, pero se dio cuenta antes de llegar a juicio y entonces reduce la demanda, lo cual es perfectamente lícito, ¿verdad? Pero solo en esos casos, cuando se trate de hacer reducción de la demanda sobre la base de renunciar a las prestaciones, ahí no se puede. Muy bien. Ahora la ampliación. Como ustedes pueden ver, la demanda se puede modificar por 3 razones. Cambio o sustitución de demanda, que fue lo primero, reducción, que es el que acabamos de ver, y ampliación. Lo más común en materia de modificación de la demanda es la ampliación. Ahora, amplia demanda, aunque es común, tiene una limitación, que es que solo, de acuerdo con el 338 del Código de Trabajo, solo podemos ampliar o por nuevos hechos o por nuevas reclamaciones. Eso significa que si yo, después de haber elaborado y presentado mi demanda, me doy cuenta que hay alguna prueba, que no sería nada raro porque los trabajadores así son, ¿saben? Entonces muchas veces se dan cuenta, después de que le hayan entregado al abogado los documentos que les iban a ser útiles para elaborar la demanda, se dan cuenta en otros documentos que a veces son relevantes, mucho más relevantes de los que ya le dieron al abogado. Entonces desean incorporarlos porque además tienen un valor muy grande para hacer peso dentro del juicio y lograr una segura condena contra el empleador. Entonces, no podemos ampliar solo sobre prueba, porque de acuerdo al 38, los ámbitos sobre los que se puede ampliar la demanda es sobre nuevos hechos o sobre nuevas reclamaciones. Si yo intento ampliar la demanda solo sobre nueva prueba, para ofrecer prueba nueva, diferente a la que ya ofrecí, entonces puede venir, ¿verdad?, una inadmisión de la nueva prueba como objeto de ampliación. Entonces, ¿qué debo de hacer? Si la prueba realmente es tan importante, lo que hago es que
primero sustancio en la ampliación, sustancio algunos hechos que le den soporte a esa prueba, para no comparecer lisa y llanamente solo ampliando sobre la prueba, porque eso no me lo va a aceptar el tribunal. Porque como ya decíamos, la ampliación debe ser o sobre nuevos hechos o sobre nuevas reclamaciones. Entonces le hago de soporte los hechos que tengan relación con lo que quiero probar, parecer que la ampliación está siendo motivada de nuevos hechos. Y de esos nuevos hechos, sí, por supuesto, ofrezco prueba, que es la prueba que deseo incorporar, que por omisión no incorporé desde el momento que presenté la demanda. Y entonces ahí logro incorporar la prueba sin que me puedan decir que no, ¿verdad? Pero además cumplo con ampliar la demanda sobre nuevos hechos, sobre nuevas reclamaciones, tal y como lo dispone el artículo 338 del Código. Hay que observar este tipo de normas para no incurrir en un error, ¿verdad? Y por supuesto que esto lo van a ir aprendiendo ustedes conforme vayan observando más juicios, conforme vayan leyendo sobre más juicios, conforme hagan su práctica, y ya en la profesión, por supuesto, al relacionarse ya con el ejercicio de la profesión, no van a tener problema. Pero estas son cosas que hay que saber para no ir directo a caer en hacer una ampliación solo sobre nueva prueba, porque eso sería inadmisible. Porque como ya dijimos, la ampliación puede ser solo por nuevos hechos o por nuevas reclamaciones. Entonces lo que le hago es que le hago soporte a esa nueva prueba que quiero incorporar. Le hago soporte sobre nuevos hechos o nuevas reclamaciones y ahí cumplo con el requisito y ya la puedo incorporar. Esa es la limitación que tiene la ampliación. Pero normalmente, como lo decía hace unos minutos, esta es la forma más común de modificar la demanda, por ampliación. Eso lo vamos a ver constantemente. Y aquí es donde yo debo de observar la regla, o lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, de observar la regla de ampliar cuando resulta más conveniente modificar la demanda, ampliándola, para evitar entorpecer el trámite del proceso y alargar el trámite del proceso en perjuicio de mi cliente. Lo que yo debo buscar es que, por lo menos de mi parte, se expedite el trámite del proceso. El proceso ya de por sí es lento, por la mora de los tribunales, por las medidas retardatorias que puede interponer el actor. Es lento. Pero si yo no me fijo en estas cosas, puede ser que yo lo convierta en más lento. No tiene tiempo, es cosas que debemos de entender. El trabajador, si estamos del lado del trabajador en el litigio, por ejemplo, no tiene tiempo para un proceso larguísimo, desgastante, que ir esperando sin recibir una respuesta de la justicia, máximo si lo que se está reclamando son prestaciones económicas. Entonces el trabajador las va a venir recibiendo 5 o 6 años después de que empezó el juicio. La verdad es que no quiere decir que no le vayan a servir, pero imagínense ustedes 5 o 6 años después, a esas alturas el trabajador ya tuvo que haber conseguido otro empleo, ya posiblemente hasta cambió su vida. Entonces, lo que yo debo de tratar de hacer es coadyuvar para que el proceso camine, que sea rápido, no lo debo entorpecer yo mismo, porque ya razones bastantes para que sea el proceso lento hay, como para que yo me quiera agregar. Ese es el punto que debemos de ver, ¿verdad? Entonces aquí, en esta lámina, nos dice las oportunidades procesales en las que yo puedo ampliar mi demanda. La primera va relacionada con cualquier momento comprendido entre la citación del demandado y la celebración de la primera audiencia. Por ejemplo, en una demanda que yo instauré, ya se le notificó al demandado el día y hora para el juicio oral. El día y hora para la primera audiencia de juicio oral va a tener lugar dentro de 3 meses. Eso quiere decir que se le notificó con bastante anticipación. Entonces, en esta primera oportunidad yo puedo ampliar. Si ya se le notificó a él, yo puedo ampliar desde ese momento hasta antes de que llegue la audiencia y conteste la demanda. Ahí puedo ampliar. Y ahí va a ser conveniente, como lo venía explicando, porque como no voy a ampliar dentro de la audiencia, el juzgado de trabajo tiene oportunidad de conocer y resolver sobre la ampliación que estoy solicitando y además ordenar notificarla al demandado para que éste también con tiempo, siendo apercibido, para comparecer a juicio en el mismo día y hora que ya se había señalado, pero ahora también a contestar no solo la demanda, sino también la ampliación que promovió el actor. Esto no va a entorpecer el juicio. Pero si yo me pongo a esperar y uso la segunda opción, que señala aquí la diapositiva,
relacionada con que yo puedo ampliar la demanda dentro de la propia audiencia de juicio oral antes del momento en que dentro de esa audiencia conteste la demanda al demandado. Entonces yo al momento de ampliar dentro de la audiencia lo que hago es suspender la audiencia. Porque la regla dice que una vez se amplíe la demanda dentro de la audiencia, el juez debe suspenderla para señalar una nueva en la que tenga verificativo la comparecencia de las partes nuevamente y, por supuesto, la contestación de la demanda y la ampliación por parte del demandado. Eso, por supuesto, que va a imponer que el juicio se demore meses, o tal vez muchas veces hasta más de un año, para que vuelvan a señalar a la audiencia que por nuestra culpa se suspendió porque decidimos ampliar dentro de la audiencia. Entonces, en eso es en lo que debo de pensar. Por supuesto que lo que normalmente no ocurre es que si aquí amplían, estamos dentro de una audiencia a juicio oral, amplía su demanda el actor, yo como demandado puedo decir, bueno, por favor, señor juez, yo solicito que me dejen contestar en este momento la ampliación, me voy a poner no solo a la demanda, sino también a la ampliación, así el juicio no se paraliza y seguimos. Esa sería una actitud de esas que no se ven en los demandados, porque todos los demandados que ven que la demanda se amplía dentro de la audiencia le dan gracias a Dios, porque saben que el juicio se va a suspender en ese momento. Y va a anularse muchísimos meses después. Y con eso de que se reanude muchísimos meses o años después, se juega una posibilidad, que es que una de las partes ya no esté. No podemos saber si vamos a estar vivos el actor y el demandado 10 meses después de que se suspendió la audiencia por motivo de haberse presentado una ampliación de la demanda dentro de la misma. Eso no lo sabemos. Se juega con albures, se juega con posibilidades. Entonces, lo mejor es que si vamos a ampliar, lo hagamos antes del día y hora señalado a las partes a juicio oral. Ya sea que ya le hayan notificado al demandado o no le hayan notificado. Yo pude haber presentado, por ejemplo, hace 15 días la demanda y después de haberla presentado sin que me hayan notificado nada todavía, me doy cuenta que la presenté con errores. Entonces la modifico, la amplío y la modifico, ¿verdad? Ahí no hay problema, ahí ni siquiera le han notificado al demandado, no hay problema. Pero si ya le hubieran notificado igual, yo lo que debo buscar es que a él se le haga llegar la ampliación antes del día y hora señalado para juicio oral, para que él también esté obligado a comparecer a esa audiencia a contestar no solo la demanda, sino también la ampliación. Y con eso no perjudico el trámite del proceso ni suspendo el mismo. Ahora, si utilizo la segunda oportunidad, que está escrita aquí, gráfica, relativo, pero para ampliar la demanda, por la razón que sea, para modificar la demanda, ya sea por ampliación, por reducción o por cambio de demanda, espero hasta el día de la audiencia. Antes de que ahí en esa audiencia conteste el demandado su demanda, entonces ahí lo que voy a provocar es que se suspenda el juicio, como ya lo dije, y que se reanude muchos meses después, para que el demandado comparezca a contestar la demanda y también la ampliación que yo presenté dentro de la audiencia. Como bien lo dice la diapositiva, que lo intenta recoger, el momento procesal más aconsejable para ampliar la demanda, de preferencia, es previo a la celebración de la primera audiencia a juicio oral. Esto, como ya lo dije también, evita la dilación del trámite del proceso, pues en el caso de ampliar, dice, dentro de la audiencia, esto supone la misma y reanudación del juicio varios meses después, si no, por lo menos un año después, que sería tiempo perdido que va a llorar el trabajador como cliente nuestro, porque imaginen estar dando más o menos 8 meses, porque ustedes presentan una demanda hoy, estamos en marzo, y la audiencia se va a señalar para octubre, noviembre. 8 o 9 meses para empezar el juicio. Y si llegado ese momento, a mí se me ocurre, en esa audiencia a la que tardamos 8 meses en llegar, ampliar la demanda ahí para que se tarde otros 6, 7 meses en que se vuelva a señalar, entonces yo mismo soy el que me estoy poniendo aquí la pistola en la cabeza, porque yo mismo estoy buscando que el juicio se entorpezca. Si estamos claros en cuáles son las oportunidades para ampliar la demanda, jóvenes, esto me gustaría saber si está claro. Si no, aclarémoslo, por favor. Muy bien. Entonces, intentemos ver algo sobre las medidas precautorias. Como en toda demanda nueva, en todo acto de iniciación procesal, que es el que configura la demanda, como ya lo vimos en clases anteriores,
es precisamente en el momento de demandar que deben de pedirse el decretamiento de las medidas precautorias para asegurar el resultado del proceso. Es en el acto mismo de la demanda en donde se apareja la solicitud de las medidas precautorias. Las medidas precautorias tienen como objeto fundamental garantizar, bien lo dice la lámina, la ejecución de lo resuelto dentro o en la sentencia del juicio ordinario. Que no sería posible sin las medidas precautorias, porque el problema de que no existan medidas precautorias decretadas en el juicio en ningún caso puede garantizar que llegado el momento de la ejecución de la sentencia existan bienes propiedad del demandado sobre los cuales se recae la ejecución. Porque esto significaría que como no hubo medidas decretadas a lo largo del trámite de todo el proceso, el demandado tuvo suficiente tiempo para darse cuenta si iba a perder o a ganar, si lo iban a condenar o no, y entonces trasladó sus bienes. No tenía ninguna limitación a la libre disponibilidad de sus bienes y entonces los trasladó. Porque hay quien dice, no, pero es que media vez esté demandado, si traslada sus bienes hay alzamiento. No. No, porque no está limitado. Él no está limitado de la libre disposición de sus bienes. Entonces, ¿por qué no puede trasladarlos? Y de hecho sí sucede. Cuando el demandado se da cuenta que el juicio lo va a perder, traslada sus bienes. Y cuando llega el momento de que lo condenen y se ejecuta la sentencia, no hay bienes sobre los cuales se recae la ejecución. Y entonces la sentencia sirve de adorno o para el recuerdo, porque mientras no hayan bienes sobre los cuales hacer recaer la ejecución de la sentencia, entonces es como que hubiéramos perdido el juicio igualmente. Es un gana-pierde. Tenemos la sentencia para encuadrarla, pero no la podemos ejecutar. Entonces, por eso, como bien lo dice Cabanelas, ahí tienen ustedes una definición en el primer apartado de la diapositiva. Dice, es el conjunto de disposiciones tendientes a mantener una situación jurídica para asegurar un derecho futuro. Y ahí que todas las medidas precautorias tengan ese objeto, asegurar el derecho futuro. ¿Cuál es el derecho a futuro? La ejecución de lo que se resuelve en la sentencia. Si no tenemos esta garantía de haber asegurado algunos bienes desde el principio en que se planteó la demanda para arrancar con el trámite del proceso, entonces será muy difícil, a menos que se trate de empleadores de actividades muy grandes, muy densas, que no puedan desaparecer de la noche a la mañana sus bienes, ¿verdad? Porque no se los pueden llevar, no los pueden sustraer. A eso siempre vamos a encontrar algo que embargarles y sobre lo cual hacer recaer el objeto de la ejecución de la sentencia. Pero al que no ya no le vamos a encontrar nada y entonces nos va a servir la sentencia, como decíamos, para el recuerdo nada más. Entonces lo que tenemos que tener claro es que las medidas precautorias obedecen a ese propósito, ¿verdad? A asegurar las resultas del proceso. Con ese propósito están establecidas en la ley y con ese propósito también se deben de pedir para que el juez las decrete en procura también de asegurar el resultado del proceso, ¿verdad? Aunque el Código de Trabajo prevé la posibilidad de que las podamos pedir todas, como ustedes lo van a ver, todas estas que están aquí, todas las que están normadas, algunas en el Código de Trabajo, muy escuetamente, porque para recurrir a las medidas tenemos que ir al Código Procesal Civil. Ahí están reguladas todas las medidas precautorias, sabidas y por haber. Y aparte de las que están reguladas ahí y las que pueden estar reguladas en el Código, hay otras, ¿verdad? Como bien lo menciona acá, que también se pueden pedir porque tienen como propósito asegurar el resultado del proceso. Entonces, aunque se pueden pedir todas, mucha atención en esto que voy a explicar en este momento, aunque se pueden pedir todas, solo una se puede decretar con la sola solicitud. ¿Cuál es esa? La del arraigo. Como lo vamos a ver en una lámina más adelante, no sirve para nada en el juicio ordinario laboral y del derecho procesal de trabajo, porque pues no hay ningún empleador, yo no tengo ningún recuerdo de ningún empleador que haya querido huir de Guatemala para no pagar prestaciones. Esa medida es completamente ineficiente. Además, un empleador que se encuentre arraigado y necesite salir, puede hacerlo expensando un mandatario judicial que se quede como responsable de cumplir mientras no esté. Entonces, no le hacemos la vida imposible al empleador en ningún sentido con arraigarlo. Esa medida, aunque se decrete con la sola solicitud, la única que no sirve aquí en el ámbito del derecho procesal de trabajo. Y de ahí todas las demás medidas, esta del embargo, el embargo de cuentas monetarias, de bienes inmuebles, por ejemplo, el embargo con carácter de intervención de la empresa mercantil, cuando lo que estamos demandando son entidades mercantiles que tienen también bajo su propiedad empresas mercantiles y las podemos intervenir conforme al Código de Comercio.
la anotación de demanda, el secuestro de bienes, ¿verdad? Refiriéndonos a bienes muebles que solo pueden secuestrar, algunas medidas especiales, por ejemplo esta que se me ocurrió ponerla ahí para ilustrarlos a ustedes, relacionada con la suspensión del despido mientras dure el juicio en el que se conoce la solicitud de declaración de nulidad de la terminación del contrato de trabajo. Esta también es una medida precautoria, porque ¿qué busca asegurar esta medida? La resulta del proceso. ¿Cuál es la resulta de este proceso? El trabajador, porque lo que estamos demandando es la nulidad de la terminación. Entonces, en el caso logremos una sentencia que declare procedente esta demanda, lo que va a significar es que se anule la terminación del proceso y como consecuencia de eso se restituye al trabajador del puesto donde fue ilegítimamente despedido. Entonces, tiende a asegurar eso de que al trabajador efectivamente se le restituya, es la que precautoriamente suspende los efectos de esta terminación mientras dure el juicio, mientras se discute el juicio. Entonces el trabajador permanece en su puesto, con lo cual se asegura que en el caso de que se declare procedente la demanda, ya no hay pues más que formalizar la restitución, porque el trabajador nunca salió de su puesto, estuvo ahí precautoriamente, siguió prestando sus servicios, mientras se dilucidaba el proceso y se establecía si terminaba a su favor o no. Y así hay otras que también se pueden pedir. Lo lamentable es esta situación relacionada con que solo el embargo se decreta con la sola solicitud. Ahora, ¿por qué solo el embargo? Solo el arraigo, mejor dicho. ¿Por qué solo el arraigo se decreta con la sola solicitud? Y aquí vamos a ir aterrizando porque ya nos fuimos con el tiempo, pero valía la pena. ¿Por qué solo el arraigo? Porque todas las demás medidas están sujetas a una limitación establecida en el último párrafo del artículo 332 del Código de Trabajo, que dice así como está aquí: previo al decretamiento de las medidas precautorias debe acreditarse la necesidad de la medida. Esto es un tema absurdo de alguna manera. Pero la Corte de Constitucionalidad respecto a esto, en virtud de que esto siempre ha sido el pretexto para no decretar las medidas precautorias dentro del trámite del juicio, la Corte de Constitucionalidad en el año 1995, en el expediente 537-93, sentó la doctrina legal relacionada con que, por dar la necesidad de la medida, en relación a las medidas precautorias que se piden dentro del juicio ordinario laboral, debe entenderse que se refiere simplemente a explicarle al juez de trabajo, por parte del actor, el porqué de la necesidad de que se decrete esa medida. Explicarle eso en términos sencillos, justificadamente. Eso nada más. Con lo cual quiere decir que bastaría con pedirla, explicando por qué la pedimos, y el juez la debiera decretar. Eso es lo que ha dicho la Corte. Además, la doctrina legal establecida por la Corte de Constitucionalidad, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, la doctrina legal es de forzosa observancia de los jueces de trabajo. Una vez se establece una doctrina legal por la Corte, después de 3 fallos dictados en el mismo sentido por ese Tribunal Constitucional, los jueces tienen la obligación de aplicar el criterio expresado por la Corte de Constitucionalidad en esos 3 fallos dictados en el mismo sentido. Por lo cual acá, en relación a las medidas precautorias y a tener que acreditar su necesidad para efectos de que se puedan decretar, eso está perfectamente superado e interpretado de manera correcta por la Corte de Constitucionalidad en esta doctrina. Sin embargo, al día de hoy se siguen observando tribunales de trabajo que no decretan las medidas, que siguen requiriendo como presupuesto para decretar las medidas precautorias dentro del trámite del juicio el que se acredite su necesidad, obviando lo que ya dijo la Corte en relación a qué se entiende o a cómo debe entenderse que se acredita la necesidad de las medidas precautorias que se piden dentro del juicio ordinario laboral. Lo lamentable de esto, como bien lo dice esta diapositiva, es que no obstante la doctrina legal de la Corte y la claridad de esta, la mayoría de los tribunales de trabajo, actualmente todavía, interpretan que la necesidad de la medida solo se acredita demostrando el estado de insolvencia del empleador. Si estamos hablando de juicios en donde se demandan prestaciones económicas, solo probando el estado de insolvencia del empleador, consideran ellos que se acredita la necesidad de la medida y así lo demandan o así decretan las medidas precautorias que se han pedido contra ellos. O en otro tipo de juicios, como bien lo dice la diapositiva también, que se pruebe justificadamente qué razones son las que permitirían advertir que es necesario asegurar el resultado del juicio porque el empleador está dando razones para que se asegure el resultado del juicio en su contra. Con lo cual se vuelve casi imposible, cualquiera de las dos cosas, tanto probar el estado de insolvencia del empleador como probar cualquier otra contingencia del empleador,
por parte del trabajador es materialmente imposible. ¿Por qué? Porque el trabajador no tiene acceso a esa información que está en poder del empleador y que no tiene obligación el empleador de dársela a él para que se la lleve al tribunal. Y entonces el trabajador, al estar impedido de poder probar esas circunstancias, no puede entonces, en el pensamiento de los tribunales, acreditar la necesidad de la medida. Aunque eso no es lo que la Corte dijo relacionado con cómo debe acreditarse la necesidad de las medidas para efecto de que se decreten estas y se cumpla con asegurar el resultado del proceso como debe de ser. Aquí mismo les menciono lo que ya les identifiqué, relativo a que solo el arraigo es el que se decreta con la simple solicitud, y que, como ya también lo expliqué, es la única medida precautoria que no sirve para el ámbito procesal del trabajo. Las que sirven, ¿verdad?, porque podrían condicionar al empleador grandemente, son las del embargo, las del embargo de bienes inmuebles, por supuesto, la del secuestro de bienes muebles, también, por lógica, lo relacionado a la dotación de demanda, lo relacionado a la intervención de la caja de la empresa mercantil. Esas son medidas que verdaderamente son contundentes, porque esas sí van a golpear al empleador desde el principio, y entonces incluso hasta podrían motivar que él se vea instado a mejor buscar un acuerdo para evitar que el juicio tenga que llegar hasta la sentencia, porque va a tener que aguantar esa medida todo el juicio. Y si el juicio es declarado a favor del trabajador en la sentencia, entonces con eso ya aseguraron que lo van a ejecutar y le van a cobrar, van a obligar a cumplir, quiera o no. Ese es el objeto de la medida. Entonces, el problema de las medidas precautorias acá es grande, más si se toma en consideración que en el proceso común, es el proceso civil que ustedes están empezando a aprender, ahí se decretan todas las medidas, es la regla, se decretan todas las medidas con la sola solicitud del actor. No tiene que acreditar ningún presupuesto, con lo cual se convierte en algo contradictorio que allá, en el proceso común, en donde se discuten intereses privados, en donde no interviene el Estado para proteger de manera preferente a una de las partes, como si lo hace aquí, allá con la sola solicitud se decreten las medidas precautorias, y aquí, donde lo que se discute es un interés público y en donde hay una tutela judicial del Estado a través de la ley para intentar proteger de manera preferente a la parte más débil de la relación procesal, aquí esa parte débil sea la que tenga que acreditar la necesidad de una medida precautoria para obtener que se la decreten. Son cuestiones contradictorias, pero además insólitas, porque, como decíamos, aquí, en donde el interés que se discute es público, debiera de decretarse la medida con la sola solicitud. Y eso ayudaría en mucho a asegurar no solo el resultado del proceso, sino además el interés del empleador, porque ese juicio se ventile, se tramite y se resuelva rápido. Como el juicio transita, como ya lo vamos a ver, en su casi totalidad, sin ninguna medida precautoria, entonces para el empleador es como no estar demandado. Un juicio donde no tengo medidas que me incomoden es como no estar demandado. Entonces ahí, esa es una de las cosas que coadyuva para que los empleadores y sus abogados se encarguen de entorpecer ad eternum el trámite de los juicios. Porque al no haber medidas que nos incomoden, qué pena. Hagámosle la vida imposible al trabajador, demoremos esto años, que no tiene ninguna consecuencia para nosotros, mientras que para el trabajador sí. Entonces, de ahí la importancia de que el tema de las medidas en el futuro pudiera reexaminarse en el Congreso y se regulara en el mismo 332, sin manosear más artículos del Código, que acreditar la necesidad de la medida es simplemente explicar por qué se pide. Y de ahí debe decretarse. Porque eso ayudaría mucho, como decíamos, al trámite del proceso y a que se interese en el trámite del proceso el empleador. No sé si tenemos alguna duda, jóvenes, respecto de esto. Dicen, una duda, licenciado. Gracias. Sí, adelante. Bueno, hay... Bien, licenciado, buenas tardes. Yo sí tengo una duda. A ver. Con respecto a estas autorias, ¿de qué forma se pueden hacer valer? Por ejemplo, el abogado se presenta solo así mediante algún documento, ¿cómo podría hacerse? Bueno, se piden, hay que pedir las medidas. Se piden desde la demanda, por eso expliqué que todo acto de iniciación procesal, refiriéndome a la demanda, apareja también la solicitud de medidas precautorias, para asegurar la resulta del juicio desde ahí,
de la demanda. Entonces se piden en la demanda y el tribunal resuelve decretarlas. Y al decretarlas las traba. El embargo, por ejemplo, si lo decreta, el tribunal tiene ahora el mecanismo en línea para oficiar a los bancos que embarguen todas las cuentas que puedan existir en cada uno de los bancos del sistema bancario a nombre del demandado, hasta por el monto de lo que se pretende embargar. Si la operatividad de las medidas es efectiva, igual en el tema de los arraigos, por ejemplo, que aunque no sirve de nada aquí, también es en línea que el arraigo se le hace saber al Departamento de Arraigos del Instituto de Migración para que trabe los arraigos. Esa es la efectividad de las medidas, pero ¿cómo se pide? En la demanda. Claro, eso no quiere decir que no se puedan pedir en cualquier otro estado del proceso, también se pueden pedir, pero se deben de pedir desde la demanda, porque de ahí yo debo de intentar asegurar el resultado del proceso. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien, apunten, jóvenes, que nos quedamos en la 74, por favor, para no cometer el error de empezar en un número mayor después y irnos. Es muy importante cómo venimos desarrollando los temas para que no nos confundamos, porque vienen en el orden del programa y vienen en el orden del juicio, sobre todo, más que el programa del juicio, para que ustedes los tengan bien claros. Mi consejo es que esta noche hemos visto 4 artículos más o menos, por favor léanlos, empezando por el 332, el 338, ¿verdad? El 337 también. Leámoslos cuando termine la clase ahora, antes de cenar o después de cenar, antes de acostarse, busquen su código y lean.